Biblia el libro de Lucas, el capítulo 4, vamos a estar viendo Lucas el capítulo 4 en su Biblia. Lucas el capítulo 4. Primero quiero orar, luego voy a comenzar. Y les felicito por la iglesia que tienen, por cada uno de los obreros que están trabajando, que veo que están organizados, cada uno sabe qué hacer, sin que nadie les esté diciendo lo que tienen que hacer. Entonces le doy gracias a Dios y les felicito por eso, ¿no? Bueno, vamos a la palabra. Lucas capítulo 4. El versículo que yo quiero tratar esta mañana es el versículo 18 y 19, nada más. Pero le voy a hacer una introducción de lo que, para llegar allí a esos dos versículos que quiero mostrarles en esta mañana. Y quiero hablarles sobre lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y primero vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por poder llegar a tu presencia, por poder tener el privilegio, la oportunidad, Señor, de estar en este lugar en esta mañana, y también de poder abrir las Escrituras, y porque me has escogido para poder predicarla en esta mañana. Te doy las gracias, Señor, y ahora bendice, Padre, este tiempo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo estará obrando, estará mostrándonos a cada uno conforme a tu voluntad para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y que podamos, Señor, seguir los pasos de Jesús, de lo que Él vino a hacer a esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Lucas, el capítulo 4, allí quiero mostrarles, entonces le decía cómo Jesús vino a proclamar, cómo vino a pregonar y cómo vino a predicar. Él vino a publicar en altavoz, Él vino a decirle a que todo el mundo lo supiera. Eso es pregonar, y predicar es hacerlo patente, hacerlo aplicable. Y eso es lo que yo quiero mostrarles en esta mañana. Podemos ver allí en el libro de Lucas, cuando Jesús comenzó a predicar, comenzó su ministerio, lo primero que hizo, dice que vino a ser bautizado por Juan. Juan el Bautista fue el precursor, el que preparó el camino para que el Señor comenzara su ministerio. Y allí encontramos que Juan el Bautista bautizó a Jesús, porque él vino para ser bautizado de Juan el Bautista, por Juan el Bautista. Y dice Lucas que cuando Jesús se bautizó tenía como 30 años, dice acá en la referencia. Vamos a repasar un poquito la historia antes de llegar al capítulo 4 allí. Y dice el versículo 21 del capítulo 3, y dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Y así fue como él estaba comenzando el ministerio, ¿no? Bautizándose. Y el capítulo 4, si usted sigue leyendo, encuentra que dice que fue lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán, y luego fue llevado al desierto por el Espíritu. Y allá él estuvo 40 días en ayuno y en comunión con el Señor. Yo pensaba una cosa, ¿no? Si Jesús, el Hijo de Dios, se apartaba y tenía ayuno y buscaba esa forma de estar solo con el Señor, siendo el Hijo de Dios, imagínense nosotros, si lo que hemos venido hablando, ¿no? Cómo buscar esa comunión. Y yo sé que cuando somos un poco más jóvenes no damos mucha importancia a eso, y después cuando vamos quedando un poquito más de edad damos más importancia a eso. Pero bueno, dice que fue llevado allí por el Espíritu, por el Espíritu llevado al desierto, y dice, versículo 2, y por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, porque era Dios, el Hijo de Dios, pero a su vez era 100% hombre también, 100% Dios, 100% hombre. Entonces tenía necesidades de hombre, y al no comer un par de horas nomás nosotros ya tenemos hambre. Él estuvo 40 días
Y durante esos 40 días, yo imagino que al primer día, segundo día, ya el físico, su cuerpo, su estómago empezó a pedir comida. O sea, a reclamar lo que necesita el cuerpo, ¿no? Esos son los deseos de la carne, que todos los tenemos. Y ¿sabe una cosa? Antes de ir a los dos versículos, le quiero hacer un paréntesis acá, ¿no? Puedo encontrar algo interesante aquí, que Satanás tiene el mismo modus operandi de toda la vida, desde el comienzo, de la historia de la humanidad, de lo que la Biblia nos cuenta sobre él. Dice en el libro de Génesis que cuando estaban en el desierto, en el paraíso allí, Adán y Eva, ellos tenían también, Dios les puso todo el huerto para que es todo tipo de fruto, todo tipo de verdura, todo lo que podía comer de todo, de lo que había allí. Pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y un buen día andaba Eva recorriendo allí y tuvo hambre, el deseo de la carne, ¿no? El deseo de querer alimentarnos. Y andaba mirando por allí y justo va de repente, esto no dice la Biblia, pero hay que imaginarse a veces, ¿no? Sin salirse de lo que la Escritura nos dice, cómo podía haber sido, ¿no? Y va por allí y encuentra el árbol que está prohibido comer, que no lo podía tocar, ¿no? Que no podía comer de ese fruto. ¿Y quién estaba allí? Satanás. Y me imagino, con que Dios os ha dicho, ¿no? Y esta es la forma que el diablo viene normalmente, ¿no? Así que Dios le dijo, primero tuvo hambre, ¿no? Deseo de la carne. Después ella vio con sus ojos que el árbol, el fruto era agradable a los ojos, podía comerlo. Y después la vanagloria de la vida, porque el diablo dice, lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol serán como dioses, serán como Él. Y así dice que ella tomó del árbol, del fruto, comió del fruto y dio a su marido, y aquí estamos, cada uno de nosotros, ¿no? Y encuentro así que en el tiempo de Jesús fue igual. Dice que tuvo hambre y le ofreció, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego le mostró todo, que mirara todo eso y dice, mirá, si postrado me adorares, te daré todo esto. Y allí también estaba la gloria de la vida, ¿no? No tendrás que pasar por la cruz, tranquilamente llegarás a ser Dios de todo, ¿no? Te daré todo esto. Y veo que es el mismo modus operandi que usa hasta el día de hoy el diablo. Porque la Escritura nos dice, el apóstol Juan, el apóstol del amor, nos habla esto. Y no me pierda allí en Lucas, pero se lo quiero leer para que lo vean. En primera de Juan, capítulo 2, dice la Escritura lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Escritura así. Entonces encuentro que hasta el día de hoy sigue obrando y operando de la misma manera que en el huerto del Edén. Por eso es que tenemos que estar alerta, ¿no? Cada uno de nosotros. Ya lo había dicho Jesús en el Sermón del Monte. No podéis amar a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás a uno y amarás al otro. No podéis amar a Dios y a las riquezas. ¿Está diciendo Dios acá que no puede tener riquezas? No. ¿Está diciendo Jesús que no puede tener bienes materiales? No. Lo que está diciendo es que no podemos amar a Dios y amar las cosas materiales, ¿no? Lo interesante sería primero amar a Dios, y yo estoy seguro que Dios proveerá todas las cosas materiales y podrá sustentarle con todas las cosas que usted pueda estar necesitando. Entonces encuentro así que es el modus operandi que el diablo tiene. Pero vamos a lo nuestro. En el capítulo 4 allí, dice que, si usted sigue leyendo el capítulo 4, en el versículo 13, usted encuentra que dice, cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. Yo hace muchos años tengo marcada esa palabra, por un tiempo.
Porque esto me enseña y nos debería enseñar a todos que usted puede resistir hoy, ser firme en el Señor hoy, pero esté alerta, porque el diablo lo va a dejar y dice, no puedo con esto. Pero mañana usted se levantará y volverá de alguna manera u otra, porque Él quiere que usted no agrade a Dios. Eso es lo que Él no quiere. Él va a tratar de que usted haga algo que complique su vida con el Señor y que a su vez pueda dañar a otro. Entonces debe de estar alerta. Y yo siempre marqué esto porque hace mucho que lo tengo marcado, por un tiempo. Dice que al diablo le dejó por un tiempo. Seguimos. Y dice, y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea, versículo 14. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado. Y el versículo 16 dice que, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice esta referencia del capítulo 16. Así que, ¿qué había venido Jesús a hacer a esta tierra? ¿Qué era lo que Jesús venía a hacer? Él vino a predicar, a traer el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 1 lo aclara un poquito mejor, si quiere, si lo busca rápido, si no, lo escucha o lo marca, después lo lee. Pero dice así, principio del Evangelio, el versículo 14, el 1.14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces lo que yo encuentro acá, que lo que Jesús vino a traer a este mundo, a hacer a este mundo, a traernos el Evangelio, las buenas nuevas. El Evangelio, cuando se refiere al Evangelio, se refiere al gobierno de Dios, o la forma que Dios tiene de hacer las cosas. Y este Evangelio estaba evidenciado en la persona de Jesucristo. Porque si usted lee el versículo 1, dice, en el principio del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que tenemos, el Evangelio por el cual fuimos salvos, es el Evangelio de Jesucristo. Y dice acá en esta escritura, dice, de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces lo que encontramos acá, que en el Nuevo Testamento la palabra Evangelio incluye, por un lado, la promesa de salvación. Y por otro lado, el cumplimiento de esa promesa de salvación en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí se cumple el Evangelio. En definitiva, el Evangelio es Jesucristo mismo. Entonces, está bueno esto. Pero dice el versículo 16, vamos a empezar del capítulo 4, para llegar al 17 y 18, que yo quiero mostrarles. Vamos al versículo 16, recién lo leímos, pero lo que vamos a desmenuzarlo un poquito a este versículo 16 de Lucas capítulo 4. Dice la referencia que leímos, y vino a Nazaret. ¿De dónde se había criado? La primera cosa que vemos, vino a Nazaret, y dice la escritura, donde se había criado. Allí él vino. La segunda cosa que encontramos dice que era un día de reposo, era un día sábado, porque usted encuentra la segunda parte, dice, y en el día de reposo. Y la tercera cosa que encontramos en el versículo 16, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. La tercera cosa que encuentro es que se levantó a leer. Evidentemente él había sido invitado para leer las Escrituras y comentarlas. Como ustedes me han invitado ahora, el pastor me ha invitado a predicarle la palabra. Bueno, yo no soy miembro de esta iglesia, pero soy un predicador del Evangelio y el hermano me conoce, viene y yo les predico. Estoy invitado a traerle la palabra. Bueno, Jesús fue a la sinagoga, como costumbre de cada sábado estar en la sinagoga por donde andaba, y dice que fue invitado a leer las Escrituras y se levantó a leer las Escrituras conforme a la costumbre que él tenía. Y sabe que una de las costumbres que había, cada sábado dice que tenía 7 lectores así en la sinagoga. El primero que leía era un sacerdote, el segundo era un levita
y otros 5 lecturas, 7 personas leían las escrituras en ese sábado, en la sinagoga. Y los otros 5 que leían, aparte del levita y aparte del sacerdote, eran judíos, miembros de aquel lugar, o también algún especial que podía venir, invitado, le daban la oportunidad de poder leer allí, en aquel lugar, y en la sinagoga. Y de hecho, le digo, las sinagogas, ¿se acuerdan? Porque en el principio había templo, en el principio, cuando Salomón hizo un templo, primero lo iba a hacer David, y David no, Dios le dijo no, déjalo a tu hijo, y bueno, preparó todo, y así lo hizo, pero luego ellos fueron llevados cautivos por desobediencia a Dios. Dios permitía, bueno, está bien, quieren hacer como a la manera de ustedes, háganlo, pero terminaban siempre cautivos. Entonces ya no tenían templo para poder leer. Y entonces allí, o para poder llegar cada sábado, ¿no? Entonces la sinagoga tuvo su origen cuando ellos estuvieron en el exilio, cuando estaban exiliados y sin oportunidad de llegar al templo en Jerusalén. Allí fue que se iniciaron la sinagoga. Y la sinagoga era una institución religiosa, tanto religiosa como educacional. Se enseñaba allí la Torá, según ellos, ¿no? Y un miembro visitante que era considerado digno, cuando llegaba a la sinagoga, el sacerdote, el principal allí, el mandamás, digamos, entre comillas, ¿no? de la sinagoga, podía invitarlo a predicar. Y esto fue lo que encuentro acá. Ahí está Jesús. Dice que evidentemente se le invitó a leer las escrituras. Por eso que dice que cuando vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo se levantó a leer. Y se le dio el libro, yo le voy a leer del 17 al 21. Y luego vamos a quedarnos en el 17 y 18 nomás. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, vamos por partes. El texto el cual se levantó a leer dice que era Isaías 60, era un texto de Isaías 61, 1 y 2. Usted lee 61, 1 y 2 para encontrar lo mismo que está diciendo acá. Eso fue lo que él leyó allí. Y lo que se está refiriendo, esa referencia en Isaías, es a la liberación de Israel de Babilonia, ¿no? Cuando ellos iban a ser libertados. Y era como un año del jubileo. Luego, allí ellos celebraban cada año esta fiesta, el año del jubileo. Pero la consumación final no era solamente jubileo, era ser libres de la esclavitud, sino que también la consumación principal y especial era la llegada del Mesías. Ese sería el jubileo principal. Y ahora le voy a explicar esto un poquito. Entonces, cuando él lee esta escritura, fíjese lo que él dice en el versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así se estaba cumpliendo la liberación que Dios quería que tuviera el pueblo. No era solamente de un esclavo de otra nación, sino libres también en todo sentido. Porque, ¿y quién puede hacer esto en una persona o en una nación, sino Jesucristo? Por eso que cuando él ahora comienza su ministerio, él viene y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Y ahora le voy a hablar sobre el año del jubileo. Y de su ministerio, de lo que él venía a hacer, de lo que así se iba a cumplir, iba a salir noticias. Y la noticia que él trajo, que él vino a traer, era, y vamos a ver el versículo 18,
Vamos a mirar el versículo 18 y vamos a ver aquí. Aquí encontramos que el Mesías debía estar capacitado para su comisión. Y dice el versículo 18, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dice la referencia acá. Entonces, encuentro que ser ungido significaba ser consagrado, cualificado para una obra. Y Jesucristo estaba elegido, ungido, calificado para traernos el año del jubileo, para que pudiéramos ser libres definitivamente de cualquier cosa que pudiera estar detenido. Porque hoy usted dice, pero nosotros en nuestro país somos libres. Sí, pero hay libres, somos libres, pero también somos esclavos de algunas cosas, de muchas cosas. Y especialmente nosotros los creyentes también, en algunas cosas, poco a poco vamos liberándonos de cosas. Pero Jesús vino a liberarnos. Y yo quiero mostrarles esto en esta mañana. Entonces, ¿cuál era la obra que Él vino a traer acá? ¿Cuál era la obra que Jesús tenía que hacer? Bueno, proclamar las buenas nuevas, dice allí. Publicar en alta voz las buenas nuevas a los pobres. ¿A quiénes? A los pobres. Puede decir a todos, no, pero dice a los pobres. Ahora le voy a explicar esto. Dice, encuentro allí que dice, vino a proclamar, vino a pregonar libertad a los cautivos, a los que pudieran estar cautivos. Que todo el mundo lo supiera, que a través de él cualquiera pudiera estar libre, podría ser libre de cualquier yugo. Esto es lo que es pregonar. Y dice que vino a predicar el año agradable del Señor. Ahora, note la insistencia que hay acá en estas tres palabras: proclamar, pregonar, predicar. Vea la insistencia. ¿Predicar qué? El Evangelio. Y él era el mismo, él era el Evangelio en carne. Y dice así que el Evangelio eran las buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los conscientes de su indigencia. ¿Quiénes somos los pobres? No está hablando de materialmente acá. Está hablando de lo que somos conscientes de que somos indigentes, de que somos pecadores, de que por nosotros mismos no podemos lograr nada. Al contrario, cada vez nos hundiremos más si vamos por nuestras propias cuentas o nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿quiénes eran los pobres? Los conscientes de su indigencia, a los pobres en el espíritu, según Sofonías. Mire qué decía Sofonías en cuanto a esto. Ya lo vamos a mirar. Joel, Amós, Abdías, Jonás, a ver si estos libros pequeños así son difíciles de encontrar. Sofonías, Jonás, Miqueas, a ver, a mí también me cuesta a veces encontrar. ¿Quién lo tiene? Si lo encuentra primero que yo, me lo lee. Yo ya lo tengo. Sofonía. Mire qué dice Sofonía. Mire Sofonía, capítulo 3. Sofonía, capítulo 3, versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aquí está hablando del remanente fiel que iba a quedar, ¿no? ¿Y quiénes serían miembros de ese remanente fiel? Los pobres. Dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde, los humildes, ¿no? El cual confiarían en Jehová. Confiarían, fiarse, esperarse, refugiarse en alguien. Y si usted espera, confía, se refugia en Dios, entonces es porque usted se considera pobre, espiritualmente hablando. Y eso es bueno, porque eso es lo que Dios quiere. Dios nos ama, como hablamos anoche, incondicional, nos ama al más pecador que hay sobre la faz de la tierra. Dios lo ama. Créame, Dios lo ama. No ama lo que hace, pero lo ama a Él. Porque Dios no hace acepción de personas, me dice la Biblia. Entonces Dios nos ama a todos por igual. Pero
si volvemos allí a Lucas capítulo 4 allí, en el Sermón del Monte Jesús había dicho, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Tres cosas que eran buenas noticias. Tres cosas. La primera cosa que vino a traer, Lucas capítulo 4. La primera cosa que dice, capítulo 4, dice, libertad a los cautivos y a los oprimidos. Vino a libertad a los cautivos y a los oprimidos. El Evangelio debe de ser un mensaje de libertad. Me enseñaron de Dios toda una vida. Me mandaron a tomar la comunión, ¿no? Yo como antes, los papás de antes nos mandaban a tomar la comunión. Nos mandaron a tener catequesis, primero teníamos que tener catequesis, nos enseñaban ahí lo que era Dios y después ahí hasta ahora tengo una foto, un día, si alguno tengo una foto, la tengo guardada, ¿no? Era un gordito chiquito así, con una túnica blanca, pantalón cortito y la corbata roja, ¿no? Y con un Nuevo Testamento chiquito, dorado. Y esa es la foto cuando yo tomé la comunión. Porque fui a un colegio católico, al Nuestra Señora del Huerto, ahí fue que estudié, así fue que me mandaron. Pero le digo, tenía 20 años y yo no conocía a Dios. Conocía de Dios, pero yo no conocía a Dios. Porque no es religión, es una relación personal con Dios. Usted puede conocer a Dios no a través de la religión, sino de la comunión personal. De usted sentirse que necesita, que es pobre, que tiene una necesidad, que nadie puede suplírsela. ¿Sabía? Nadie. Solamente Jesucristo. Entonces dice aquí que el Evangelio debe ser un mensaje de libertad. Yo cuando trato de predicar, cuando predico, trato de lo que predico sea para que los libere. Porque eso fue lo que vino a traer Jesucristo. Libertad. Entonces, como la libertad de Israel, de salir de la esclavitud de Egipto, salir de Babilonia, pero nosotros no fuimos esclavos, no fuimos libertados de alguien que nos tenía presos, pero fuimos sacados del pecado. Y una cosa recordar, no del mundo, seguimos en el mundo, pero fuimos libres del pecado. Y eso lo pudo hacer Jesucristo. Entonces encuentro acá que si usted lee el Isaías capítulo 34, ese versículo, le digo, está hablando en el 34 del 14 en adelante, lo que habla allí, después lo lee en su casa, está hablando allí de la caída de Lucifer, de Satanás. Y dice allí Isaías que Satanás había puesto al mundo en un desastre. Eso fue lo que hizo Satanás, según allí. Dice que asoló las ciudades, después lo lee bien la referencia. Y dice que, también agrega en el versículo 14, creo que dice, o 14, 17, y dice, y nunca le abrió la cárcel a los presos. Siempre los tuvo. El diablo es lo que hace. Quiere retenerlo, quiere aprisionarlo, quiere empobrecerlo, quiere matarlo si lo deja. Dice la palabra de Dios que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, primero, yo tenía la costumbre, por decirlo de memoria, de decir hurtar, matar y destruir. Un día, leyendo, dije, no, acá no dice hurtar, matar y destruir. Acá dice, dice hurtar, matar y destruir. Acá yo decía matar, hurtar y destruir. Eso es lo que yo decía. De memoria nomás, por no prestar atención. Pero me di cuenta que Jesús dijo que Él vino, que el diablo vino a hurtar primero, matar y destruir. Si el diablo nos roba la palabra,
Si el diablo le roba el evangelio, entonces ahí lo mata y después lo destruye. Es increíble ese versículo, pero Jesús vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces encuentro así que Jesús vino a predicar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Pero la segunda cosa que vino a traer fue iluminación. Jesús vino a iluminarnos, recuperarnos de la vista, dar vista a los ciegos. Eso es lo que Jesús vino a hacer. No solo hizo ver a los ciegos, porque usted puede decir, bueno, sí, pero Él hizo ver a algunos ciegos, yo no estoy ciego. Sí, físicamente no, pero yo estaba ciego espiritualmente, porque fui enseñado, todo macanudo, desde chiquitito, en colegio católico, lo que sea, pero yo estaba ciego, yo estaba muerto en pecado. Si alguien no me predica el Evangelio, si alguien no me dice que era pecador y que necesitaba a Cristo, yo no hubiese sido salvo. Entonces, doy gracias a Dios por ese 3 de enero de 1982, porque fue cuando alguien predicó el Evangelio, alguien que me invitó así de pasada. Si quieren pueden entrar en la iglesia y después charlamos un rato, porque habíamos ido a conocer el pastor que había venido a predicar, conocido de Marga justo, la pareja, ¿no? El matrimonio, el pastor y la señora. La señora era amiga de mi señora. Entonces, como ella fue a saludarla a su amiga, dice, mirá, tengo que predicar justo, y son las 5 y es a las 6, tengo que ir a buscar fulano. Si quiere que charlemos cuando llegamos a la casa, ¿no? Si quiere, le invitamos a la iglesia. Y después de la iglesia, después del mensaje dice, podemos charlar tranquilo. Entre ellas, ¿no? Que se conocía. Y fue, era lo que Dios tenía preparado para que yo pudiera escuchar el Evangelio. Porque nunca había escuchado, ¿no? El Evangelio. Sí sabía muchas historias de la Biblia, pero no conocía a Jesús. Y desde aquel momento acepté a Jesús, tenía 20 años, como mi Salvador personal. Y allí, le digo la verdad, mi vida cambió por completo. Entonces, dice que Cristo vino a traernos colirio para nuestros ojos, dice el libro de Apocalipsis. Entonces encontramos que una historia de que en el libro de Juan, capítulo 9, yo se lo leo porque así, capítulo 9, versículos, Juan capítulo 9, cuando le da vista a los ciegos allí, no sé, no recuerdo exactamente la referencia, no sé si la tengo anotada por acá. Capítulo 9, versículo 39. Sé que era en el 9, pero no recordaba. Mire qué dice. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos fariseos que estaban con él, al oír, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado es permanente. Porque Jesús vino a los que están necesitados. No los que dicen que saben, o que saben de las historias de la Biblia, sino los que realmente están necesitados espiritualmente. Para eso vino Jesús. No importa cuál pueda ser su carga hasta mañana que usted tiene. Recuerde, Jesús vino para llevarle su carga. Él vino para liberarle de esa carga. Él vino para libertarlo. Y eso es lo que viene diciendo. Y por último, la tercera cosa que Jesús vino a predicar en el versículo 19. ¿Cuál es el 4.19? A ver si usted me lo lee bien fuerte, en voz alta. 4.19. Y a pregonar el año agradable del Señor. Este versículo, o es el año agradable del Señor, usted lo puede, o el año de jubileo, lo que explica así sobre el jubileo está en Levítico 25. Usted puede leerlo, puede encontrar qué era el jubileo, ¿no? Y él dijo: a pregonar el año agradable del Señor. Para eso vino. Vivimos todavía ese año de jubileo. Lo que él vino a traer fue un jubileo especial. El jubileo que había ya en el 25 y tenía ciertas
tenía ciertas cosas que todavía no estaban completadas, ¿no? Porque sí, podían ser libres de uno, pero después venía otro, podía cautivarlo y allá lo llevaba cautivo y otra vez estaba cautivo. Así que este año del jubileo que vino a predicar nos dice que el Dios a quien nosotros hemos ofendido por nuestro pecado, nos dice así que todavía Él está dispuesto para poder perdonarnos, para poder limpiarnos, para poder comenzar a llevarnos a ser como es su Hijo Jesucristo. Y un día perfecto, por supuesto, ¿no? Pero el libro de Primera Corintios, capítulo 5, en 2 Corintios, el capítulo 5, Pablo, mire cómo lo dice Pablo. En capítulo 5, versículo 18 al 21, dice el 5, 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Sabe que yo no les conozco exactamente a todos? Algunos ya sé que ya hemos charlado, ya sé que son salvos, que tienen a Jesús, que han sido nuevas criaturas, que han nacido de nuevo. Otros no, yo no los conozco. Pero yo sé que soy hoy una nueva criatura porque Dios intervino. Y si usted es una nueva criatura es porque Dios intervino. Dice, y todo esto proviene de Dios. La salvación viene de Dios. No viene de la religión, no viene de hacer ciertas cosas o rituales, sino de tener a Cristo, de aceptar lo que Dios mandó como pago por el pecado de la humanidad. Y ese fue Jesucristo. Dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si hoy puedo tener a Dios como mi ayudador, como mi amigo, como alguien en quien, como decía Marga, de poder descargar nuestras cargas o cuando estamos mal espiritualmente o físicamente o materialmente, lo tengo porque estoy en Cristo, porque he aceptado a Cristo. Y yo, ¿sabe que antes yo pensaba, comento esto un poquito, yo pensaba que Dios solamente bendecía solamente a los creyentes? Y me creí por muchos años esto. Luego dije, no, Dios no hace excepción de personas. Dios nos ama a todos. El asunto es que las cosas, las promesas que hay para nosotros es por medio de Cristo. Y si tenemos a Cristo, porque eso fue lo que Él dio para que nuestro pecado fuera y tuviéramos otra vez relación con Dios. Es Cristo, por medio de Cristo. No es por medio de hacer nada, sino aceptar a Cristo. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y me gusta esto, y lo tengo subrayado. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es increíble, ¿no? Porque a veces uno cometió faltas graves o no tan graves, ¿no? Pero que nos afectaron. Y aún después de ser creyentes nosotros seguimos recordándonos y lastimándonos a veces por eso que hicimos allá. Y aprendí un versículo hace mucho tiempo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y cuando dice ninguna, es ninguna. Entonces yo empecé aquellas cosas del pasado, ¿no? Desde antes de conocer a Dios y aún siendo creyente, faltas que uno pudo haber cometido, ya no me castigan más. El diablo es lo que quiere, ¿no? Para que yo me aparte de Dios. Pero encontré esa escritura, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, no se lastime más con recordar cosas que ha hecho en el pasado que se equivocó. Pero recuerde, ninguna condenación hay. Dios no le condena. Si usted está en Cristo, usted está libre. Tenemos que cuidar como decía recién, ¿no? Porque si le damos lugar al diablo, él va a hacer su trabajo. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y mire cuál es el trabajo que Jesús comenzó a hacer.
y ahora es el que nosotros tenemos que hacer. Encargándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué tenemos que predicar a la gente? No que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que sabe que yo siempre cuento lo mismo, pero yo andaba visitando por el barrio hace muchos años y le invitando a la gente, repartiendo volantes, folletos, y venían 4 o 5 jóvenes allí, 2 muchachas y 3 muchachos, creo, ¿no? Y estos muchachos me decían, yo les invité, y me respetaban porque sabían quién era, ¿no? Que era de la iglesia, que era el pastor allí, y se miraban, se reían entre ellos, ¿no? Y siempre hay un poquito más audaz. Yo lo estaba invitando a la iglesia, Dios les ama, Dios quiere hacer lo mejor para ustedes, Él le vino a traer buenas noticias, y se miraban y se reían el uno al otro, ¿no? Y saltó uno, siempre la voz cantante, ¿no? Y dice, no, lo que pasa es que nosotros no podemos ir a la iglesia porque no podemos dejar, tenemos que dejar los bailes, tenemos que dejar de fumar, tenemos que dejar esto, ¿no? Y sabe que me salió de adentro, muchachos, ustedes no tienen que dejar nada, porque no van a poder dejar nada. Es Cristo quien puede cambiar la persona. Nosotros no podemos. Él vino para libertar a los cautivos. Lo único entonces, nosotros lo que tenemos que predicar es, Dios quiere reconciliarse con vos. Dios quiere perdonarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte todo lo que tiene allí, ¿no? para Él. Y esa buena noticia está dispuesta todavía hasta el día de hoy. Es el tiempo de salvación. Este es el año del jubileo que Jesús vino a predicar. Y todavía está este tiempo de jubileo, que yo le llamo más como tiempo de gracia. Es tiempo de gracia. Dios quiere darle gracia. Dios quiere bendecirle, Dios quiere cambiarle. Yo no digo que le va a sacar de todos los problemas. Poco a poco Él le va dando sabiduría para cómo ir saliendo de los problemas. Pero lo primero es reconocer que Él puede, que solo no podemos, que el diablo lo que quiere es hurtarnos su palabra, matarnos y destruirnos. Pero que Jesús vino para darle libertad. Y ustedes tienen una salida ahí. La humanidad tiene una salida en Cristo. No hay otra salida. No es dejando cosas, cambiando costumbres, no. En Cristo. Y eso es lo que tenemos que predicar. Este es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Tan sencillo como esto. Y sigue diciendo la referencia allí en 2 de Corintios. Dice, el tiempo aceptable te he oído. El día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Yo no sé si usted es salvo o no. La mayoría creo que sí. Pero si hay alguien esta mañana que todavía no tiene a Cristo como Salvador personal, usted necesita ver esto. Si usted necesita cambio en su vida, cambio de verdad, necesita por entender que primero necesita a Jesucristo. Porque Él es el que puede luego ir transformándole. Hablábamos anoche sobre el ministerio, sobre el matrimonio. Y decimos que muchas veces nosotros queremos arreglar, ¿no? Y queremos que solo no podemos, porque somos imperfectos. Pero Dios está allí continuamente para poder, en Cristo, poder ayudarnos a vivir lo mejor. Y nos ha dejado la palabra para que usted pueda leerla, estudiarla, conocerla y sobre todas las cosas, aplicarla. Porque podemos saber la Biblia, pero si no la aplicamos, estamos en la misma. Debe de aplicarla. Si usted quiere cambios, debe de leer la Biblia, ver lo que Dios le dice. Si realmente está necesitado, primero de aceptar a Cristo, ¿no? Luego, Él puede ir cambiándole y transformándole allí su vida. Entonces, este es el mensaje sencillo, las buenas nuevas que Jesús vino a traer. Libertad, iluminación y tiempo de gracia, tiempo de jubileo. Y Él dijo allí, Él proclamó libremente, y a vos, dice, hoy se ha cumplido. Él reclama allí a los fariseos, los sacerdotes que estaban allí, los levitas en la sinagoga, Él reclama para sí ser el Mesías, ser el Salvador, decir que Él podía hacer el cambio desde allí en adelante. Él reclama enfáticamente que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios.
y que el cambio vendría. Y fíjese, ¿no? Yo tengo otro mensaje que ya estoy terminando, ¿no? Un mensaje que sucesos que sucedieron antes que la gracia viniera, o cuando vino la gracia, que iba a haber cambios. Necesita haber cambios, porque habían ciertas formas de adorar a Dios, de aprender de Dios, de todo esto en aquel tiempo. Pero ya eran formalismo. Y, por ejemplo, habían divisiones. Ellos no se juntaban con esto. En el templo había tres lugares. El lugar de los gentiles, el lugar de allí el lugar santo, y otro lugar más allá, el lugar santísimo. Y el único que podía entrar a ese lugar santísimo era el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar. Vio como que había división, no entiendo por qué esto, pero había. Pero cuando Jesús murió, cuando Él vino, proclamó que era el Mesías, dio vista a los ciegos, literal y espiritualmente, vista a los ciegos, iluminación, ¿no? Para que vieran, y murió. Dice la Biblia que el templo del velo se rasgó de arriba hacia abajo, fue rasgado, como señal de que ahora cualquiera puede entrar a la presencia de Dios por medio de creer en la muerte de Cristo. Cualquiera. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si alguien se pierde y va al infierno, no es problema de Dios, porque Dios ya dio a su único Hijo pagar el precio por su pecado. Ya lo dio, ya está pago. Usted lo que tiene que hacer es entender que usted es pobre, espiritualmente hablando, que usted necesita algo más de lo que usted es, que la verdad, a veces me pongo a pensar, somos lo que somos por la gracia de Dios, no hay otro. Y le animo a que pueda estar viendo esto. Vemos aquí entonces que de allí en adelante, dice la Escritura, que Jesús comenzó su ministerio predicando esto. La Escritura dice, creo que el capítulo 9 de Lucas 1 y 2, dice que luego le dio la autoridad a sus discípulos para que fueran, sanaran a los enfermos, oraran por ellos, le predicaran el Evangelio. Y Lucas, cuando comienza Hechos, dice las cosas que yo antes le conté, ¿no? Ahora les agrego algo más. Pero Mateo, cuando termina el libro de Mateo, Jesús al resucitar dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo? Se acabó la guerra. Eso es lo que está diciendo. Se acabó el conflicto. Yo tengo autoridad. Yo morí y yo resucité. Ahora, les doy autoridad a ustedes. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y bautícenlo. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Escritura. Vayan y hagan esto. Prediquen el Evangelio. Prediquen las buenas nuevas. No está diciendo prediquen doctrina. Está bien. Tenemos que tener... Acá hay mucha doctrina acá. Y tenemos que saber para saber lo que creemos. Pero a la gente que no conoce nada, no puede ir a predicarle doctrina. Lo que tenemos que predicarle es a Jesucristo. Y entonces Jesús dice que le dio, luego que comenzó, vino allí y le da autoridad a los discípulos. Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, sí, dice, por tanto vayan y enséñenles que guarden todas las cosas. Y una cosa, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted es un hijo de Dios, usted no está solo. Cristo está en usted, el Espíritu Santo está en usted, Dios está en usted, para poder ayudarlo. En las vicisitudes, porque en el mundo tendré esa visión. Este mundo es problemático. No le estoy diciendo que si usted viene a Cristo se le van a acabar los problemas. Usted necesita a Cristo para ser salvo primero y tener sabiduría de Dios para poder tomar decisiones. Pero problemas van a haber. Entonces debe de estar sabiendo esto.
en este mensaje de ir a predicar. Este debe ser el mensaje de las iglesias, de ir y predicar. Este es el mensaje que Dios nos ha dejado, el mensaje de la reconciliación. Y no hay diferencia para la gracia de Dios. No hagamos diferencia. A veces hacemos diferencia. Nosotros a veces hacemos diferencia. Yo recuerdo cuando comencé en la iglesia, yo ayudaba con los jóvenes y había alguien que estaba encargado de los jóvenes. Y un muchacho vino a la iglesia sin camisa. Vino con un short de chinela y sin camisa para jugar al vóley. Vino con una remerita. Pero como venía de shortcito, el hermano, que era allá junto conmigo en la iglesia, dijo: no, usted no puede entrar, dice, porque no puede venir así a la iglesia. Le dijo a este muchacho, ¿no? Y yo después le digo: pero hermano, estamos mal, ¿cómo vamos a correr a algo? Y ¿sabe? Este muchacho yo lo conozco ahora, ya está veterano, ¿no? Yo lo veo ahora y jamás, pero jamás pisó la iglesia. Y no quiere saber nada con la iglesia. Y es increíble, pero la diferencia, cuando hacemos diferencia, es lo que pasa. Puede matar, eso es lo que el diablo hace, eso es lo que el diablo usa. Pero nosotros debemos de predicar a Jesucristo, que Él vino a libertarnos, a traernos la paz, pero no la paz en el mundo, que usted no va a tener problemas, sino la paz interior, que solamente Dios puede estar dándosela allí, ¿no? Y ¿sabe qué? Dios quiere usarlo. Primero Dios quiere que usted le conozca. Primero esto. Luego poder usarle para que usted pueda rescatar a otros y llevar este mensaje que Cristo vino a traer. Predicar el año del jubileo, predicar el tiempo de gracia, porque para eso Él quiere estar usándonos así. Y la pregunta es, si usted nunca aceptó a Cristo, ¿está dispuesto a aceptar la libertad que Él vino a traerle? La libertad y la paz interior, las opresiones, las luchas que tenemos con el pecado y que el pecado siempre le gana. Bueno, Cristo vino para que usted sea libre de eso. Lo único que tiene que hacer es pedirle, reconocer que usted solo no va a poder, que necesita recibir a Cristo como Salvador. Y luego Él podrá estar ayudándole allí. Y si usted ya es salvo, Dios quiere usarle para que usted vaya y libere a muchos. Que usted pueda llevarle el mensaje de libertad que Cristo vino a traer. A predicarles el año del jubileo. A predicarles la gracia de Dios. Que Dios le ama incondicionalmente. Y no importa lo que hayas hecho. Yo le digo a veces, no digas eso porque... No importa lo que haya hecho, Dios le ama. Y cuando, porque nosotros somos también así a veces, cuando nosotros somos, tenemos paz para con Dios, tenemos paz en Dios, vamos y podemos libremente decir: Dios te ama. Sí, no, pero Dios te ama. Pero mirá que Dios te ama. Y déjelo si quiere, pero por lo menos podemos comenzar diciendo: Dios te ama. No sé cómo explicártelo, capaz que usted dice: yo no sé cómo explicarlo, pero yo sé lo que Él hizo en mí, y ahí le puede dar el testimonio. Incline su rostro un momentito, por favor. Yo no sabía si tenía que hacer la invitación o no, pero sigo adelante. Acá, incline su rostro un momentito, nada más, y yo voy a estar orando allá. Pero, ¿sabe? La pregunta es: ¿estará usted dispuesto a entregarle su corazón, su vida al Señor en esta mañana si nunca aceptó a Cristo como Salvador personal? Este es el mensaje que Jesús vino a traer: libertarlo de la esclavitud del pecado. Si alguien no tiene a Cristo como Salvador personal, ¿está dispuesto a aceptar a Cristo como Salvador personal? Y la segunda cosa, ¿estará dispuesto a entregarle su vida para poder, de aquí en más, ser usado por el Señor para libertar a otras personas? Padre, muchas gracias te doy por este tiempo y que podamos quedarnos pensando, Señor, en que tenemos un mensaje que dar, y es el mensaje de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio, Señor, que se hizo carne en Jesucristo. Te pido la bendición para este tiempo, para los hermanos que han escuchado.
el mensaje, la palabra. Pido la bendición, Señor, para que tu Espíritu Santo sea quien esté obrando. Por más que uno pueda esforzarse, Señor, no podremos convencer. Es el Espíritu Santo quien obra. Por eso apelamos, Señor, a ti. Dejamos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de las personas en esta mañana. Y por sobre todas las cosas, que ellos puedan saber que tú le amas y has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Que podamos entender eso. En el nombre de Jesús. Amén.